Ministerio de Economía y Finanzas hizo público y oficializó el reglamento para las denominadas APP, las asociaciones públicas privadas, que según se ha señalado van a permitir dinamizar una inversión impresionante de más de 28.000 millones de dólares para 88 proyectos en los próximos 3 años. Vamos a conocer de qué se trata aquí en Economía para Todos y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez para hablar sobre este tema y está con nosotros Guido Valverde. Él es director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Valverde, bienvenido a RPP. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Antes de analizar las cifras, por favor, ¿cómo podríamos explicar qué son las APP, las asociaciones público-privadas, en palabras simples para nuestro público? Bueno, las APP es un mecanismo, ¿no?, que ya tiene varios años aquí en el Perú, donde el inversionista privado, ¿no?, financia, construye, opera y mantiene una infraestructura determinada. Eso hace que el inversionista, digamos, se fije en un proyecto determinado, ya sea a través de una iniciativa propia o a través del mismo Estado que prioriza un proyecto y lo saca a un concurso que se estructura, obviamente tiene un proceso que tiene unas fases determinadas, que en este caso es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada el que digamos, lo promociona y una vez que se adjudica este proyecto o proyectos pasan. Bueno, antes pasaban a los sectores, ya con esta nueva ley que te voy a explicar más adelante, ya por inversión va a ser la entidad pública titular de los proyectos hacia el futuro y el que va a administrar estos contratos de concesión a futuro, ¿no? Entonces, eso permite que se pueda desarrollar infraestructura sin comprometer recursos públicos y obviamente sin afectar la sostenibilidad fiscal, ¿no? Perfecto. Entendemos esto como una suerte de alianza, ¿correcto?, entre el Estado y el sector privado. Así es una alianza público-privada. Perfecto. ¿Qué o quién define la priorización de los proyectos, considerando que seguramente hay muchísimos en cartera? Correcto. Ahora son los sectores, transportes, vivienda, educación, salud, ellos son los que priorizan los proyectos. Con este cambio de normativa, Proinversión, el MEF y los sectores van a hacer la evaluación y a través de un decreto supremo se va a publicar cuáles son los proyectos que se priorizarán a partir de ahora todos los años para este mecanismo de asociaciones público-privadas. ¿Este mecanismo puede ser utilizado o aplicado en cualquier región del país? En cualquier región del país. Puede ser utilizado para cualquier tipo de infraestructura, como dije al inicio, ya sea para una carretera, para una planta de tratamiento de aguas residuales, para un colegio, para un hospital, es dependiendo la necesidad que se tenga. ¿Y cómo se fiscaliza que el proyecto se cumpla tal cual lo planificado, evitando, por ejemplo, y esta es una realidad bastante triste, pero presente en muchos de nuestros proyectos, cómo hacemos para evitar actos de corrupción? Efectivamente, bueno, ahora a través de este reglamento ya también se incorpora la obligatoriedad de incorporar cláusulas anticorrupción, ¿no?, en los proyectos nuevos que se van a adjudicar y en posibles modificaciones contractuales que puedan hacer a los contratos que actualmente se tienen en ejecución contractuales. También se coloca la obligatoriedad de que se incorporen estas cláusulas anticorrupción, ¿no?, a través de un acuerdo entre las partes. Específica anticorrupción. Correcto, a través de un acuerdo entre las partes en este caso, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad de la fiscalización, de la supervisión, si se quiere? De este caso, bueno, la Contraloría siempre está presente a través de informes previos, controles concurrentes y controles posteriores. O sea, la fiscalización es constante durante todo el proceso de las APPs. En todas las fases está la Contraloría presente. Perfecto. Hablemos ahora sí de este nuevo reglamento que tengo entendido modifica uno que ya estaba vigente desde hace algunos años, ¿correcto? ¿Cuáles son las partes más importantes de este nuevo reglamento y obviamente sus modificaciones? Bueno, fundamentalmente, ahora ya se cambia la forma en cómo se priorizan, que es lo que hemos conversado, cómo se estructuran y cómo se ejecutan los proyectos, porque ahora también se fortalecen las funciones de proinversión. Además, se va a simplificar los estudios técnicos y además se está haciendo un ordenamiento, ¿no?, del proceso de modificación contractual, que era un tema que siempre generaba retrasos en la ejecución de los proyectos. Cuando hablamos de simplificación, ¿hasta dónde llegamos? Porque si algún problema tiene nuestro país es precisamente la burocracia presente
en cada una de las instituciones que muchas veces complica todo el proceso o el planeamiento de más de un proyecto. Sí, correcto. A ver, simplificación, ¿a qué se refiere? Antes estábamos regidos por lo que es el INVIERTP, ¿no? Entonces todos los estudios de preinversión estaban regidos a través digamos, del Invierte. Ahora, ya que en el caso de las APPs hay una asignación de riesgos, ¿no? Y el privado tiene justamente el riesgo de diseño. Entonces, ¿qué se hace ahora? Se está acotando los estudios técnicos para hacer una buena estructuración del proyecto. ¿Por qué? Porque una vez que ya se adjudique y se haga el estudio definitivo, el inversionista privado es el que tiene ese riesgo. Por lo tanto, cualquier error o omisión lo asume él. A diferencia de una obra pública, ¿no? Donde sí se tienen que hacer estudios mucho más completos, porque después de la etapa de preinversión ya se pasan a los estudios definitivos, que lo hace un tercero que no tiene la misma asignación de riesgos en este caso. Correcto. ¿Y cuál ha sido la respuesta del sector privado a raíz de la aplicación de esta modalidad, la asociación pública-privada? ¿Cómo ha respondido el sector privado? Bueno, estos 3 últimos años ha crecido mucho las adjudicaciones de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Podemos ver un crecimiento bastante exponencial de las adjudicaciones de proinversión. ¿De cuánto más o menos se tienen estadísticas? Sí, el último año 2024, Proinversión, si no me equivoco, adjudicó más de 9.000 millones de dólares entre asociaciones público-privadas y proyectos en activos, y este año ha adjudicado 9 proyectos por más de 3.800 millones de dólares. Entonces, había una cartera bastante potente, han salido proyectos que tenían muchos años en cartera, que se han adjudicado, como el anillo vial periférico, como el ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Recientemente se ha adjudicado el proyecto longitudinal de la Sierra Tramo 4, el Parque Industrial de Ancón. Son proyectos que tienen muchos años en cartera y que gracias a una buena gestión se han llegado a adjudicar y que obviamente va a dinamizar la economía, ¿no? Para entenderlo mejor, me encantaría que podamos poner un ejemplo. ¿Le parece? Vamos a imaginarnos la construcción de un puente para una comunidad. ¿Cómo es el proceso desde que se presenta la posibilidad o el proyecto hasta que finalmente ya se tiene la obra concluida? Bueno, en este caso, en lo que respecta a BP, ¿no? Son proyectos más integrales, son proyectos grandes. Entonces, puede ser a través de una iniciativa del privado que evalúa una necesidad y ve que él puede presentar una propuesta al Estado. Presenta la propuesta del privado. Presenta la propuesta del privado. Se evalúa, se admite a trámite y de ahí se comienza con la estructuración del proyecto. Evidentemente, si hay algún otro interesado durante el proceso, puede también levantar la mano, puede concursar y se adjudica el proyecto igual, ya sea al que presentó la propuesta o ya sea al que participó, porque obviamente hay reglas especiales para los que presentan iniciativas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tiene para esta primera parte? Justamente ahí viene un poco la simplificación de los tiempos, ¿no? Con estos estudios de preinversión que estaban regidos bajo el sistema de inversión pública, teníamos estudios que podían demorar 3 años, 4 años, 5 años. Eso es una barbaridad. Exactamente. Entonces, ese es un promedio que nosotros hemos sacado más o menos. Pero ahora ya no, porque como hemos acotado y simplificado estos estudios, puede durar entre 6 meses a 1 año. Entonces, más o menos el proceso de promoción hasta que se adjudique dura aproximadamente 18 meses. 18 a 24 meses como máximo. Entonces estamos hablando de que un proyecto de este mecanismo puede ser adjudicado en un máximo de 3 años, incluyendo los estudios previos que se tienen que hacer, ¿no? Claro, sería aproximadamente casi la mitad de lo que duraba antes. Exactamente. Entonces eso es lo que este reglamento y esta ley está ayudando para que esto se dinamice más, ¿no? ¿Qué proyectos están en cartera en este mismo momento para los próximos 2 o 3 años, 2026, 2027, por ejemplo? Bueno, se tiene una cartera de más de 88 proyectos por un monto de inversión superior a 28.000 millones de dólares desde el 2026 al 2028. Es lo que se tiene proyectado. En los próximos 3 años. Exacto, en los próximos 3 años. Se tienen proyectos de transportes, hay carreteras para operación y mantenimiento, tenemos proyectos de plantas de aguas residuales en Huancayo, en Cajamarca, una desaladora en Hilo, hay un proyecto de dotación de agua potable en Lima, que es obras de cabecera, hay proyectos de educación, hay colegios en riesgo, son 41 colegios, y hay también hospitales, ¿no?, para operación y mantenimiento que están en la cartera de proinversión. O sea, se tiene una variedad de proyectos que están próximos a adjudicarse, la mayoría están en una etapa muy madura del proceso de promoción.
¿Hay montos mínimos para los proyectos en cuanto al costo? Y hablamos del tiempo de ejecución, ¿correcto? En cuanto al costo del proyecto, ¿se manejan montos mínimos, montos máximos? No hay un monto mínimo ni un monto máximo, pero siempre las asociaciones público-privadas son proyectos de gran impacto, ¿no? Normalmente son proyectos grandes, pero eso no quiere decir que hay un monto mínimo para poder adjudicar uno. No puede haber proyectos de 100 millones, de repente 80 millones de dólares, Ajá. hasta proyectos como las líneas 2 del Metro de Lima o las líneas 3 y 4, que son proyectos superiores a los 5.000 millones de dólares, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿tienen alguna participación también, considerando que muchos de estos proyectos tienen como escenario las regiones del Perú? Sí, bueno, tanto los gobiernos regionales como locales también pueden hacer asociaciones público-privadas y proyectos en activos. O sea, eso, obviamente con la asistencia técnica de proinversión. Ellos también pueden priorizar sus propios proyectos y también poder ejecutarlos contractualmente. Ujú. Estamos hablando de empresas privadas como tal, tienen que ser consorcios. ¿Cómo se maneja ese punto? No, siempre hay una evaluación técnica, legal y económica para evaluar las empresas. Pueden ser consorcios, Ajá. puede ser una sola empresa, evidentemente tiene que estar relacionado al expertise. Si estamos hablando de una planta de tratamiento de aguas residuales, Claro. si es un consorcio, se pueden complementar, una puede tener experiencia en operación y mantenimiento y la otra en construcción, o puede ser una sola empresa que tenga la experiencia en todo. Eso dependiendo mucho de qué requisitos se tienen que poner en las bases, ¿no?, del concurso. Ajá. ¿Qué dice esto de la cláusula anticorrupción? ¿Cómo obviamente podemos tomar este punto que me parece muy importante? Basta recordar nada más la pésima experiencia que hemos tenido con el tema Odebrecht, el caso Lava Jato, no solo aquí, sino también a nivel continental. Entonces, definitivamente hay que tener muchísimo cuidado en este punto. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, evidentemente regula la cláusula anticorrupción que no se puede cometer ningún acto de corrupción, inclusive indica pues gerentes, directores, trabajadores en sí que no puedan cometer ningún tipo de estos actos desde la firma del contrato, ¿no? Entonces eso ya regula que si en su momento, como pasó en el caso de Odebrecht, hubiera habido esto, automáticamente el contrato se caduca, ¿no? Entonces eso evita como que, o no da incentivos para que ocurran estas cosas como han ocurrido antes, ¿no? Claro, porque sin entrar en temas judiciales, ahí estamos hablando de empresas aparentemente grandes, formales, correcto, aparentemente confiables también en su momento, ¿no? Que terminaron, ya sabemos cómo, en juicios que continúan hasta hoy. Exacto, ¿no? Entonces justamente por eso es que ahora la evaluación es más rígida y obviamente pues se incorpora por obligatoriedad a partir de la fecha. Aunque ya estaba ya regulado de antes, ahora se ha ratificado prácticamente el tema, ¿no? ¿Qué otros cambios encontramos en esta nueva normativa que acaba de ser publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas y que, reitero, ha despertado muchísima expectativa porque esa es una forma también de dinamizar la economía del Perú? Sí, se han hecho cambios o se ha reordenado las modificaciones contractuales, ¿no? O las llamadas adendas en su momento que se podrían hacer de los contratos que están en ejecución contractual. Se ha, digamos, separado las adendas para renovación o ampliación de contratos, porque hay varios contratos de concesión que están próximos a vencer, ¿no? Entonces ya se ha puesto como una tipología especial para que se haga una evaluación y ver si es que se va a ir por una adenda o se va a ir por un nuevo proceso de promoción, ¿no? Ese es también un cambio sustancial que ha habido que anteriormente no se tenía, ¿no? Y además obviamente se ha ordenado un poco el tema de la tipología. Hay adendas operativas que no requieren opinión del Ministerio de Economía y Finanzas porque no generan cambios al modelo económico financiero. Entonces se han acotado las opiniones. Entonces eso es algo que hace que los sectores, en este caso las entidades públicas titulares de los proyectos, puedan dinamizar más sus proyectos y no esperar a que pase por todas las opiniones, sino previa evaluación de ellos, obviamente, se puede hacer en un plazo mucho más corto, ¿no? Vamos a tener una participación directa, entonces, de Proinversión, ¿correcto? En Correcto. gran parte de este proceso. Claro, Proinversión ahora va a participar en todo el proceso Claro, de la asociación claro. público-privada, en la fase de formulación, estructuración, transacción y ahora ejecución contractual, ¿no? Ujú. ¿Quiénes van a estar, obviamente, a cargo de todo este marco? Hablo de la especialidad que pueden tener estos profesionales que tienen a su cargo, sin duda, una responsabilidad bastante importante, porque usted lo ha dicho, estamos hablando de obras de gran magnitud que van a tener muchísimo impacto en varias comunidades del país. Sí, correcto. Bueno, ya lo bueno es que ya hay experiencia, hay varios contratos de concesión que ya se están ejecutando en varios sectores. Por lo tanto, yo creo que
va a ser más fácil para Proinversión, ya que tiene gente muy especializada en el tema, poder administrar de una manera adecuada, ¿no? Porque qué mejor que la entidad que estructura los proyectos para que la ejecute. Entonces, yo creo que es un cambio bueno, positivo, para que, digamos, los contratos fluyan sin mayor problema y hay un entendimiento de todas las partes durante la ejecución contractual. Hace poco se habló también, y a nivel de esta modalidad de APP, de la construcción de una suerte de, se denominó el Dubái Chalaco, ¿no? Una suerte de isla artificial, ¿correcto? De la Perla. ¿Cuánto se ha avanzado al respecto? Porque sin duda es una obra que también despertó muchísimos comentarios, incluso en redes sociales. Sí, ese es un proyecto en activo. Ya, bueno, en el proyecto en activo, a diferencia del APP, ahí el riesgo es 100% el privado, ¿no? Del inversionista privado. Ahí netamente privado. Sí, o sea, el inversionista privado es el que, digamos, normalmente se utiliza para poner en valor los bienes, en este caso del Estado, un ejemplo, ¿no? El Estado al final es digamos, el mayor poseedor de terrenos a nivel nacional. Entonces, si en algún momento una entidad del Estado quiere poner en valor su bien, puede lanzar un proyecto en activo, tiene un terreno en una zona atractiva, puede haber un inversionista que le interese y esta entidad puede recibir una retribución dineraria o no dineraria, es decir, puede recibir una retribución por los ingresos que genere este negocio, yo estoy hablando en voz alta porque no sabemos qué puede evaluar el inversionista privado, o una retribución por obras, ¿no? Le puede decir, mira, tú ejecutas acá un mall, pero tú a mí me ejecutas por otro lado unas oficinas. Entonces, es muy relativo. En el caso de esta isla artificial, sí, yo sé que es una iniciativa privada de proyectos en activos que tengo entendido está ahorita en evaluación, ¿no? Todavía no hay un avance, todavía no se está estructurando el contrato, pero tengo entendido que hay mucho interés por parte del sector privado y por parte de Proinversión en sacar adelante el proyecto. ¿Está todavía en evaluación? Sí, está en evaluación. ¿No hay una propuesta concreta entonces? Sí hay una propuesta, concreta, sí hay una propuesta concreta, pero se está evaluando, ¿no? Porque de todas maneras es algo innovador, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? No se tiene todavía un caso de ese tipo para este tipo de mecanismo, de proyecto en activo, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la diferencia de esta modalidad de las APP, las asociaciones público-privadas, con las licitaciones, ¿no? Que puede sacar a la luz el Estado y que conocemos todos? ¿Cómo se diferencian específicamente y cuáles son los beneficios y las ventajas, en todo caso, de las APP? Lo que las APP garantizan son la sostenibilidad de los proyectos. A diferencia de una obra pública que se licita, solo se licita la construcción. Claro. Pero luego viene otra licitación para operar y mantener esa infraestructura. En el caso de las APPs, se, digamos, adjudica el proyecto, pero en todas sus etapas. El inversionista financia, construye, opera y mantiene por el periodo que dure el contrato, 30 años, 20 años, 25 años, dependiendo. Entonces, esa es la diferencia que hay, porque han habido casos donde se construye la infraestructura, pero ya no se le da la operación y mantenimiento adecuada y comienza a deteriorarse rápidamente. Entonces, lo que las APPs, o mejor dicho, la ventaja de las APPs es esta, ¿no? La sostenibilidad del proyecto en el tiempo, ¿no? Claro, porque la empresa, obviamente que está involucrada en la construcción de este megaproyecto, este proyecto, se hace cargo también de su sostenibilidad en el tiempo, ¿es así? Correcto. Además, tienen una supervisión, tienen unos niveles de servicio que cumplir. Entonces, está bastante regulado el tema y justamente ese es, digamos, el plus que le da a las APPs a diferencia de la obra pública, ¿no? Muy bien, esperemos entonces que este nuevo reglamento de la ley de APP sirva también, reitero, ¿no? Para que nuestra economía mire el futuro con mucha mayor expectativa, señor Valverde. Así es, nosotros estamos trabajando para que estas obras y servicios lleguen a los lugares donde los peruanos más la necesitan. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Economía para Todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Guido Valverde, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí en Economía para Todos.